¿Es tu primera vez volando en Copa Airlines? En este video te mostraré toda la experiencia de lo que es volar en esta aerolínea, incluso si revenden tu vuelo. Obviamente te mostraré la comida que te darán dependiendo de tu destino. Copa Airlines conecta todo el continente americano, volando desde Canadá hasta Argentina, pasando por muchas de las islas del Caribe, conectando aquí en el Hub de las Américas, Aeropuerto Tocumen de Panamá. Este video será netamente informativo, ya que te mostraré lo que recibirás en un vuelo, ya sea corto entre Bogotá y Panamá, o sea largo entre Panamá y Río de Janeiro, mi destino final. Quédate hasta el final porque este video te va a servir un montón. Soy Charlie y soy viajero experto. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Viaja con Charlie. Esta aventura la comenzamos en Bogotá, Aeropuerto El Dorado. En vuelos internacionales te recomiendo que estés con 3 horas de anticipación y también te recomiendo que te presentes en el mostrador por si piden algún documento adicional y luego no tengas que estar corriendo, como un seguro internacional. Yo uso Continental Assist y te dejo un descuento en la descripción. Terminé el check-in y el vuelo estaba sobrevendido, sin embargo, tenía la opción de que nos enviaran directamente en un vuelo de Avianca a Río de Janeiro. Nos daban $100 de compensación, sin embargo, la persona encargada nos dijo que eso se confirma únicamente hasta la puerta de embarque. Entonces sencillamente decidí tomar los vuelos de Copa con escala en Panamá y grabarles un video para que me acompañen en este viaje y en esta aventura y contarles toda la experiencia que tienen que tener cuando viajen por Copa, incluyendo la escala en Panamá, que es muy importante que lo sepan, ya que las escalas normalmente son muy cortas y bueno, aquí te voy a ahorrar y te voy a dar unos tips que te van a servir un montón. Pasarás por migraciones y si es tu primer viaje internacional, ya tengo un video muy educativo para que no le tengas miedo a viajar, donde solucionaré todas tus dudas al emprender una aventura fuera de tu país. Desayunar en la sala VIP siempre será una muy buena opción. Si me siguen en Instagram ya se habrán dado cuenta de que me gusta entrar a las salas VIP porque puedes tener alimentación gratis y esta es la sala VIP del aeropuerto El Dorado en la zona internacional Avianca. Llegó el momento de abordar. Debes estar en la sala designada al menos con 45 minutos de anticipación. A nosotros nos correspondió un Boeing 737 MAX 9, la flota más moderna con la que cuenta Copa Airlines. La ciudad de Panamá será nuestra primera parada. El aeropuerto Tocumen es llamado el Hub de las Américas y donde Copa Airlines concentra todas sus operaciones. Nunca me cansaré de decirles de que lleguen con suficiente tiempo de anticipación a la sala de abordaje, ya que no sabemos si están abordando con suficientemente tiempo o te pueden dejar por fuera. Recuerda que también te pueden llamar por si hay alguna reacomodación de sillas y bueno, tienes que estar muy pendiente, con tiempo al aeropuerto, con mucho tiempo. Es mejor que sobre tiempo y no que falte. En nuestro caso, comenzaron el abordaje con 45 minutos de anticipación y más por lo que estaba sobrevendido. Miren una promoción para dormir en la sala A13. La verdad, no sé quién haya aceptado esos $100 por el vuelo directo en Avianca, pero yo agarré mi maletica y me fui. Yo ya había viajado por Copa Airlines anteriormente, me gustó, pero como no era youtuber no había grabado absolutamente nada. Copa Airlines es una aerolínea panameña y estos aviones tienen unas sillas que se convierten en camas súper cómodas, muy apropiadas para vuelos largos. Y si Copa Airlines me invita, podría hacerles un video también para mostrarles toda la experiencia completa. Así que etiquétenlos. Algo que me sorprendió es que solo las primeras 3 filas tienen pantallas, el resto de los pasajeros podrán disfrutar de entretenimiento a bordo directamente en sus celulares de forma gratuita y en un momento te mostraré. Como el vuelo a Panamá desde Bogotá dura tan solo 1 hora y media, el servicio comenzó tan pronto estuvieron listos. Cabe aclarar que este snack ya está incluido por el precio que pagas en el tiquete. En esta ocasión repartieron bebidas frías o calientes. Yo escogí jugo de manzana y unos chips de tortilla que estaban bien ricos. Ahora quiero mostrarles el entretenimiento a bordo. Conéctate a la red Wi-Fi de Copa que se habilitará durante el vuelo y escanea este código o ingresa directamente a copa.com. Ya en el celular te mostrará el tiempo que falta para llegar al destino y un amplio catálogo de películas. También encontrarás opciones en el destino y algunas encuestas. En las películas encontré películas bastante actualizadas, pero por lo corto que fue este vuelo no alcancé a ver una película completa, pero en el siguiente vuelo sí logré ver 2 completicas.
Las sillas son muy cómodas, por si no llevas un cuello como yo, puedes usar esto que tienen todas las sillas. El espacio es decente, no puedo decir que sea enorme, pero está bien y yo mido 1,82. De vuelta en el entretenimiento a bordo podrás ver el mapa del vuelo en todo momento e información relevante del destino al que te diriges, así que podrás entretenerte un rato leyendo. Algo interesante que podrás ver es que puedes ver los pueblos por los cuales vas sobrevolando. Esto me pareció muy curioso. El avioncito 3D también lo podrás ver durante todo el vuelo y otras opciones de visualización, inclusive cómo se vería el mapa del vuelo si fueras en la cabina del piloto. Te recomiendo muchísimo que si llegas a Panamá te hagas en una ventanilla al lado izquierdo. Tendrás la mejor vista al pasar por enfrente de toda la cinta costera y casco antiguo de la ciudad de Panamá. Una vez aterrices, caminarás por estos Airgate o Jetway, o como le digas en tu país, saldrás directamente a las salas de abordaje para tu próximo vuelo. Es por eso que las conexiones son tan cortas, por la facilidad que es hacer escala aquí en el aeropuerto Tocumen. Y si quieres ver un video completo de cómo es la escala en el aeropuerto de Panamá, ya está en mi canal de YouTube. 45 minutos de escala después, ya estábamos abordando el siguiente vuelo para nuestro siguiente destino. Ahora sí nos vamos para Río de Janeiro. ¡Qué emoción! Aquí los puestos de clase ejecutiva se veían un poco diferentes al anterior vuelo, pero de igual forma se reclinaban completamente como una cama. Aquí sí les daban almohada y cobija y un pequeño kit de amenidades por la duración del vuelo. En este vuelo tocó casi al fondo del avión y huele a baño de avión o de buzo, lo que sea. Copa Airlines es considerada como una de las aerolíneas más puntuales de América y siempre he pensado que es así. Este aeropuerto, el aeropuerto Tocumen, fue ampliado y la capacidad operativa aumentó un montón, por eso tantas colitas azules por todo lado. Y si te está gustando este video, me encantaría que le dieras un me gusta, te suscribieras y activaras la campanita para que no te pierdas de ningún video de Viaja con Charlie y así te conviertas en un viajero experto. No olvides compartir este video con quien vayas a tener tu próxima aventura. Y nos fuimos. Este aeropuerto queda un poco retirado de la ciudad de Panamá, así que debes ir con tu tiempo por si tu punto de salida es la ciudad de Panamá. No conozco cuáles son los medios más económicos para ir del centro hacia el aeropuerto, pero si tú lo sabes, déjalo en los comentarios. Me podrá ayudar a mí o a cualquier otro viajero para un próximo viaje a Panamá. Abajo verás el municipio de Nuevo Tocumen, se ve muy organizado. Al igual que en nuestro anterior vuelo, verás el mapa interactivo. Este vuelo sí tarda algo más de 6 horas y recorrerá alrededor de 6.000 kilómetros, una distancia bien considerable, pero todo el sistema de entretenimiento ya te lo mostré, fue muy similar, lo único que cambió fue el destino. El Amazonas es inmenso y alcanzamos a ver parte de este gran río, el río Amazonas. También pudimos ver parte de este hermoso atardecer. Pero a lo que vinimos, al servicio a bordo, que en verdad me gustó mucho. Ya llevaba bastante tiempo de no viajar en una aerolínea que brindara este tipo de servicio a bordo y ya te lo mostraré. Bueno, llegamos a la parte de la comida. Habían dos opciones que era pollo y pasta y carne y arroz. Se ve muy rico, tiene arroz, la carne, la ensalada, un postrecito y ya nos están repartiendo la comida. Para hacer un vuelo de 7 horas considero que es una comida más que adecuada y vamos a aguantar. Entonces Copa en esta ocasión va ganando completamente. Después de la cena apagaron las luces ya que el vuelo en su mayoría es nocturno y 6 horas y media después íbamos llegando a Río de Janeiro, una ciudad enorme. De verdad que lo que uno como turista ve no es nada para la inmensidad de esta ciudad. Fue una sensación similar a cuando aterricé en Buenos Aires. Tan pronto aterricé, tuve internet, importantísimo para cuando viajes fuera de tu país. Mi internet lo contrato siempre con Holafly, que tiene internet móvil en más de 200 destinos alrededor del mundo. Y en la descripción te dejaré un descuento para que compres tu SIM virtual y así también apoyes a mi canal de viajes. Llegamos a Río de Janeiro. Esta era mi cara de felicidad al conocer un país que me hacía mucha ilusión conocer.
Y ya en mi canal podrás encontrar todas las guías de este hermoso país para que pases por allí en un momento. Verifica cuál es la fila que debes hacer. Fue muy sencilla la migración. Recoge tu equipaje si lo despachaste por bodega. Ha sido interminable la caminata por todo el aeropuerto, ha sido muy grande y en migración no preguntaron absolutamente nada, solo qué veníamos a hacer. Y aquí en esta oportunidad es viajes. Solo preguntaron viajes o trabajo y listo, eso fue todo. Y disfruta la estadía en este hermoso país. Uber es completamente legal, no como en Colombia, así que solo sigue las señales de dónde abordar Uber y listo. Si vienes a Brasil, no olvides dejarme un comentario y suscribirte a el mejor canal de viajes. Un saludo expertos viajeros y nos vemos en un próximo destino.